En este video hablaremos sobre la iodometría, técnica de titulación utilizada para poder hacer la determinación de alguna especie química que es susceptible a cambios de estado de oxidación. Aquí lo particular es que esta metodología se trabaja en modo retroceso para poder hacer la cuantificación de la especie de interés. Para poder entender un poco mejor el proceso en la iodometría, vamos a tomar de referencia una situación en la que la sustancia que quisiéramos en este momento cuantificar fuera el ácido ascórbico. Él puede llegar a sufrir un proceso redox en el que se puede transformar al ácido dehidroascórbico. En la iodometría, para poder llevar a cabo este proceso, hay una especie química específica que es la que nos va a permitir realizar el proceso químico, y es el ion triyoduro. Ese ion triyoduro, en presencia del ácido ascórbico, puede llegar a transformarse al ion yoduro. Sin embargo, el triyoduro que nosotros tenemos acá en este proceso químico se ha formado de tal manera que desde su inicio va a estar en cantidades por encima de lo que se necesita, ¿sí? Pero bueno, para poderlo entender también un poco mejor, voy a terminar de plantear estas reacciones químicas. Aquí lo que nosotros vamos a tener es un proceso redox. Ya sabemos que para poder hacer el correcto proceso, la expresión del correcto proceso, pues tenemos que hacer el balanceo del mismo. Entonces, pues aquí lo voy a hacer un poco más rápido. En el proceso, en el video de yodimetría se explica con un poquito más de detenimiento, pero como ya se hizo previamente en el mismo, pues no lo quiero volver a repetir. Entonces, pues aquí vamos a tener la primera semireacción en el caso del ácido ascórbico y la del trillo duro, en este caso, que sería la transformación al ion yoduro, ¿sí? Teniendo en cuenta su respectivo balance de masa, su balance de carga, que es importante para poder, en este caso, contemplar el proceso global. Entonces, en este sentido, la reacción química de interés sería la transformación del ácido ascórbico por ayuda del ion triyoduro. En este caso, ese ion triyoduro en medio ácido va a promover la formación del ácido dehidroascórbico, así como del yoduro, como parte del proceso redox. Esta sería la reacción que nosotros tendríamos de interés. Sin embargo, al momento de realizar la metodología experimental, el trillo duro no se va a agregar de tal manera que sea estequiométricamente controlada. Esta sustancia se va a agregar en exceso. Igualmente, este trillo duro se forma durante el proceso de químico como tal. Para la formación del trillo duro, nosotros vamos a tener inicialmente dos especies químicas, el yodato más yoduro. Esto va a promover en primera parte la formación del yodo y la posterior formación del ion triyoduro. La parte específica de cómo se genera esta formación, pues ya está en el video como tal de yodimetría. Las reacciones químicas en este caso no son diferentes. Aquí voy a quedarme eh, con la reacción ya balanceada para poder hacer la explicación. Entonces, en este sentido, la reacción química balanceada que nosotros vamos a tener para la formación inicial del yodo, que es la especie de interés y que va a permitir la formación del triyoduro, es la siguiente. Yo tengo, en este caso, 6 moléculas de hidrógeno, 6 iones hidrógeno, que al reaccionar, en este caso con 5 moléculas de yoduro, promueve en presencia del ion yodato, ahora sí, la formación de las especies químicas de interés. Pues la especie realmente de interés es el yodo, nos permite formar 3 yodos y dentro de ese proceso también se van a generar 3 moléculas de agua. Entonces, en el laboratorio, cuando nosotros realizamos este proceso químico de yodimetría, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la presencia del yodo, que es el que posteriormente nos va a permitir obtener el ion triyoduro, ¿sí? Para formar el yodo en la práctica experimental, normalmente lo que nosotros hacemos es mezclar yoduro con yodato.
Alguna de estas dos especies químicas es la especie limitante y dependiendo de esa especie limitante, pues se va a formar la cantidad de yodo molecular en la reacción. Ese yodo molecular es el yodo inicial. Sin embargo, el yodo ni siquiera es la especie que me interesa, porque el mismo yodo, con el yoduro que está por ahí en el medio, puede llegar a formar el ion triyoduro, que es la especie química que realmente me va a interesar en este proceso redox. Es la especie que se considera realmente participa en la yodometría. Entonces, si yo sé cuánta cantidad de yodo se forma por la cantidad que adicioné de yoduro y de yodato, esa cantidad de yodo también sería la misma que va a participar para formar el ion triyoduro. Si yo conozco la cantidad de triyoduro formado, esa cantidad corresponde a una cantidad inicial. ¿Qué pasa? En el proceso de yodometría, el triyoduro se forma de manera que él va a estar en exceso. Eso quiere decir que cuando yo forme el ion triyoduro, una fracción de ese ion triyoduro efectivamente pues va a reaccionar con mi ácido ascórbico para llevar a cabo la reacción que nosotros describimos anteriormente. Pero hay otra parte de ion triyoduro que va a quedar en exceso. Este triyoduro en exceso es el que realmente se va a valorar. Nosotros tenemos la ventaja en esta situación es que a partir de las condiciones iniciales de adición de yoduro y yodato, sabemos cuánto es la cantidad de triyoduro inicial, sabemos cuánto pusimos al principio. Ahora, para poder resolver el problema, lo otro que tendríamos que saber y que podemos resolver es la cantidad de triyoduro en exceso. Esta es la especie química realmente que se titula. Para llevar a cabo esa titulación del triyoduro, el triyoduro se va a transformar nuevamente al yoduro y eso va a ser en presencia del ion tiosulfato. El ion tiosulfato, en este caso, puede generar el cambio a una nueva especie química y esta nueva especie química como tal, eh, pues nos va a permitir revisar la cantidad de triyoduro formada. Entonces, pues nuevamente aquí es importante tener en cuenta el balance de masa, el balance de carga. La ventaja que tenemos es que este proceso es bastante sencillo de balancear en ambos casos. La relación estequiométrica y para nuestra suerte la relación de electrones también queda igual. Acá solamente falta es sumar y de esa manera podríamos establecer la reacción de la determinación del triyoduro en exceso. Entonces, el ion triyoduro, que es la especie química que quedó en exceso después de haber reaccionado con el ácido ascórbico, en presencia del ion tiosulfato, pues va a sufrir el proceso redox que estamos viendo en la pantalla. Se forma yoduro y este nuevo ion. Esta es la reacción química que nosotros vamos a tener. Esta es la reacción química de titulación. Entonces, en la primera parte, cuando nosotros formábamos el ion triyoduro, pues el ion triyoduro se podía, en este caso, como lo habíamos dicho antes, conocer a partir de las condiciones iniciales de yoduro y yodato. Sé cuánto puse al principio. Ahora, en esta segunda parte, por medio de la titulación con el tiosulfato, yo puedo saber la información inicialmente del tiosulfato. Tengo su concentración, tengo su volumen. Con esa concentración y volumen puedo tener las moles y como tengo la reacción química balanceada, podríamos establecer la cantidad de triyoduro. Este triyoduro que reacciona en la titulación es el triyoduro que nosotros habíamos adicionado al principio, pero que no reaccionó con el ácido ascórbico. Es decir, sería nuestro triyoduro en exceso. Si nosotros sabemos la cantidad de triyoduro que pusimos al principio y ahora por la titulación conocemos el triyoduro que quedó en exceso y que fue necesario titularlo con el tiosulfato, pues me podría ayudar a conocer la cantidad de triyoduro específico que participó en el proceso de la determinación del ácido ascórbico, que realmente es mi analito de interés, es la especie química que deseo conocer. Y pues de esta manera va a ser posible teniendo en cuenta todas las reacciones químicas que hemos planteado en este momento. Ya lo que queda es utilizar los valores específicos en cada una de sus experimentaciones para poder darle respuesta a la determinación de la concentración del analito que ustedes en ese momento estén determinando. Para el ejemplo, el ácido ascórbico.